tal? ¿Cómo les va? Aquí estamos nuevamente cerrando otro capítulo del debate del foro del encuentro virtual de PRONAP 2024. En este caso vamos a hablar de la ausología de nuestra paciente, Antonella. Y bueno, quiero presentar a mis compañeras de equipo. Eh, para los que no me ubican, yo soy Ricardo Vicentino, coordinador de las actividades virtuales, junto con este plantel maravilloso que me acompaña. Liliana Villafañe. Hola, Lili. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo Adriana están? Peralta, Hola, ¿cómo están? Gabriela Giannini, Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. y acá con nosotros también Cristina Siriasi. Hola, ¿cómo están? Bueno, gente, en esta oportunidad quiero manifestar una cosa. Siempre eh, tenemos que, cuando cerramos una actividad, entrevistamos un especialista. Hoy tenemos el lujo de tener el especialista dentro del equipo de coordinadores, que Liliana, como parte del equipo de coordinadores, también se desempeña en el área de crecimiento y desarrollo y forma parte del Comité de Crecimiento y Desarrollo de SAP. Entonces, nos va a explicar la ausología de nuestra paciente de adentro del caso, desde las cosas que nosotros quisimos manifestarles a ustedes y ver cómo el pediatra tiene que empezar a estudiar a estos chicos y de qué forma. Entonces, por eso creo que va a ser muy, muy fructífero para nosotros que vean cómo empezamos a despertar la sospecha de un chico que empieza a tener problemas en el crecimiento. Y por eso Liliana en esta ocasión va a disertar como nuestra especialista invitada o como parte del equipo. Y como primera pregunta, Lili, yo te quiero, como para romper el hielo, te quiero preguntar, nosotros los pediatras que hacemos atención primaria, ¿qué valoración auxológica podemos hacer de esta paciente Antonella aquí a los 7 años, después de todo el relato que tenemos, donde tenemos una mamá que tiene pocos controles constatados, tira un papel con algunas tallas y el pediatra se encuentra por primera vez con todo esto? ¿Cómo empezaría a razonar el desarrollo, el crecimiento de esta niña? Bueno, ante todo, muchas gracias. Les agradezco a todo el equipo PRONAP porque, bueno, me han dado esta tarea. Agradezco también, o sea, un poco esto es en base al excelente capítulo de Virginia Fano y de Mariana del Pino, que es cierto, yo, bueno, estoy en el Comité Nacional con ellas. Entonces vamos a tratar de ver, en base al capítulo, cómo está creciendo Antonella y qué pasó con ella. Vamos a compartir pantalla porque ustedes saben que todo esto del crecimiento necesitamos a veces ayudarnos también con ciertas tablas de crecimiento. Entonces, eh, acá vamos a comenzar. Yo acá puse, ustedes van a ver, en cuanto a la interpretación auxológica, no tenemos, como dijo Ricardo, no tenemos muchos datos. La madre había perdido, se había mudado, había perdido la libreta. Sobre todo lo más importante son los primeros años de vida en los cuales tenemos pocos datos. Entonces, con los datos que tenemos, nosotros podemos hacer la curva de crecimiento y tratar de interpretarla. Esta curva de crecimiento que ustedes ven acá a la izquierda es las curvas de crecimiento de OMS que están en el Antro y en el Antro Plus, que es el software de OMS. Acá a la derecha yo traté de hacer, porque por ahí lo de las curvas a veces es muy problemático, si uno está usando las argentinas, está usando las extranjeras, está usando las de OMS, ¿cuál está usando? En realidad, en Argentina, hace ya varios años, se había hecho un consenso por el Ministerio de Salud, participaron las universidades, participó la SAP, participó el comité, en el cual de 0 a 6 años, o sea, de 0 a 5 se usaba OMS, estudio colaborativo, de 5 a 6 OMS, NSH o NSH, y a partir de los 6 años se usaban las argentinas. Por eso ustedes verán que yo acá puse todos los datos que pudimos recabar, todas las edades, las fechas, y ¿qué nos daba? En el antro, acá estamos tomando solamente talla porque, bueno, digamos, el capítulo es de talla. ¿Y qué nos daba? En la app de OMS, ustedes saben que OMS tiene, perdón, en la app de SAP. Ustedes saben que en la app de SAP podemos elegir OMS y podemos elegir las argentinas. Entonces, es igual que el libro verde, o sea, el libro verde tiene tablas de 0 a 6 años, que son de OMS, como les dije, y a partir de ello se usan las argentinas.
Acá remedamos lo mismo, por eso es que tenemos de acá hasta acá, usamos las de OMS, y acá ven que solamente a los 6 años y a los 7 años usamos la de Argentina en la. Vemos cómo el crecimiento nace con buen peso y buena talla. Vemos cómo comienza a deteriorarse a partir de 9 meses, más o menos, 12 meses en que cruza percentilos, y vemos cómo después, a partir de los 2 años, es como que elige su caminito de crecimiento y ahí sigue en forma paralela y por debajo del percentil 3. Ya después les voy a mostrar uno en el que está el déficit. Esto es importante saber porque acá al principio hubo un cruce de percentiles. Ya vamos a ver después qué puede significar ese cruce de percentiles. Lo importante es que acá no hay un freno de crecimiento que podamos ver. Acá es lo que les decía, es la misma, pero en desvío. Ustedes saben que el 2 desvío, el menos 2 desvío, es similar o parecido al percentil 3. Vemos cómo acá se ve también el cruce y cómo se ve en forma paralela cómo está entre menos 2 y menos 3 desvíos. Recuerden esto, que está en menos 2 y menos 3 desvíos porque esto es importante para después. Acá nomás para ver que en realidad ella en peso, en su índice de masa siempre estuvo bien. Esta es la de crecimiento, en donde yo puse un ejemplo, por ejemplo, que es la última estatura que se tomó, que es el 26 el 20 del 9 del 24, donde 109 es la estatura y el peso es 19, donde les quiero mostrar cómo nos da directamente el desvío estándar y percentilo, el desvío estándar y el percentilo, en el caso de talla percentil 2 y menos 2.02 desvío, y el índice de masa. El índice de masa no está percentilado, porque en las tablas argentinas no hay percentil de índice de masa. Entonces, así como si ustedes estuvieran en el libro verde, tienen que ir a las tablas de OMS, acá es igual. Hay que ir a las tablas de OMS para saber en qué percentil está. Por otro lado, muchas veces usamos el antro en los fines didácticos, los fines cuando uno da clase, porque es más fácil cuando tenemos que hacer la curva. Porque si ustedes ven, por ahora, más adelante creo que sí, pero por ahora, en la app del comité de crecimiento, si yo cliqueo acá, a mí me va a dar solamente un punto. Entonces no voy a poder hacer, por eso tuve que hacer las de antro, no voy a poder hacer las curvas de seguimiento. Si nosotros estamos en un consultorio y tenemos un percentil en papel, sí las podemos hacer. Y una cosa, porque esto surgió en los grupos, que a veces no les daba igual cuando lo hacían en papel, siendo las tablas de ON, por ejemplo, y no les daba igual que cuando lo hacíamos en la app. Muteada, Lili. Dale. Bueno. Bueno, estaba diciendo que cuando nos llega un niño con el motivo de consulta es la baja estatura, porque la mamá lo ve más chico que más bajo que los otros compañeros, o hay un retraso, es como que es una anamnesis, digamos, justamente para este tipo de motivo de consulta, entonces una anamnesis ampliada. Como en todo están los eventos del embarazo, la edad gestacional, cómo fue el nacimiento, cómo fue el tamaño al nacer, eso es muy importante para después, cómo es el crecimiento y los desarrollos, alimentación, lactancia materna, enfermedades, ambiente psicosocial, antecedentes hereditarios, y es muy importante también la edad puberal, parental y las tallas. Es muy rico los datos de nacimiento, porque yo tengo un chico en cuyo peso está por debajo del percentil, o sea, ha sido bajo peso, puede ser que tenga además un freno de crecimiento prenatal. Si es freno en el último trimestre, si es bajo peso y baja talla, puede ser que el freno de crecimiento fue en el segundo trimestre. Los niños que lo tienen en el último trimestre pueden hacer catch-up o crecimiento de recuperación. Los niños que lo tienen en el anterior trimestre pueden ser los que quedan como primeros en la fila siempre, como secuelares que se llama. Entonces, acá es muy importante también, al preguntar esto de los padres, medir a los padres y medirlos nosotros, porque generalmente si nosotros le preguntamos a la mamá cuánto mide el papá, está estudiado que muchas veces nos da un par de centímetros de más. Entonces es importante eso. Y la edad puberal. La edad que menstruó la madre, que es más fácil, y la edad en que pegó el estirón el padre. Seguramente, si el padre no recuerda, es porque lo hizo a una edad habitual.
Muchas veces cuando lo recuerdan es cuando le molestó en el colegio, ya sea porque fue muy atrasado en comparación con sus otros compañeros o por ahí a lo mejor muy adelante. Pero es importante tener estos datos. Y por supuesto el fenotipo, o sea, la forma de la cabeza, los ojos, si tiene hipertelorismo, que son los ojitos más separados, si tiene picanto, si tiene las orejas de implantación baja, cómo es el cuello, cómo es, si tienen, por ejemplo, clinodactilia, si nosotros podemos ver a lo mejor el trisradio, si nosotros tiene pliegue simiano, tiene genuvalgo, o sea, todas estas cosas que tienen mucho que ver con las patologías del crecimiento. ¿Hasta dónde llega el miembro superior? Si el miembro superior llega, según la edad, hasta en la parte media del muslo. Si nosotros vemos la extensibilidad también, nosotros vemos, por ejemplo, si a lo mejor el tronco es corto, podemos también, después ya vamos a ver en las mediciones, hacer la talla sentada, que eso es muy importante. ¿Cuánto calza? El número de calzado que usa, si ha cambiado de número de calzado en vez de 1, 2 años, porque es importante la valoración del desarrollo del niño, según la edad, por supuesto, pero es muy importante. No hay que olvidarse que una niña, cuando ya tiene Tanner 2, puede empezar toda su pubertad. Y un varón con el volumen 4 testicular. Esos son lo importante, cuál es el primer signo de desarrollo pubertal de la mujer y el del varón. Eh, si hay limitaciones en los movimientos o algunas otras malformaciones. Y por supuesto, lo más importante es el desarrollo, cómo le va en el colegio, si hay retardo mental no, y no olvidarse dentro de todo esto lo social, o sea, cómo es la eliminación discreta, el trabajo de los padres, los estudios de los padres, todo, y también la parte de cómo es el hábito intestinal, la orina, etcétera, del niño. Más o menos es, a grosso modo. Liliana, perdóname, o sea, ¿cómo nos podrías orientar entonces de cuáles serían los signos que nos llevarían a pensar al pediatra de pensar que se podría tratar de alguna otra, que nos podría orientar al examen físico de alguna situación en un chico de baja talla? Bueno, por ejemplo, si en el niño de baja talla nosotros tenemos eh, que nosotros vemos que a lo mejor hay una asimetría, o sea, por ejemplo, que hay una desproporción entre la longitud de los miembros y el tronco, eso ya es un parámetro en que puede ser alguna patología. Si tiene alguna de estas cuestiones en el fenotipo, o sea, la implantación de la oreja más baja, un pliegue simiano, si nos animamos a ver el trirradio a lo mejor, si vemos a lo mejor mayor extensibilidad, cómo vemos el largo de los brazos, entonces también podemos hacer envergadura. O sea, en el fenotipo todas estas pequeñas cuestiones es algo que es muy importante de cuánto es el desvío en la talla, ¿no? Porque no es lo mismo que esté paralelo al percentil 3 o que esté más de 3 desvíos. Eso vamos a ver también qué significa. Lili, y para nosotros los pediatras que tenemos, nos llega al consultorio, hacemos el diagnóstico de que tenemos un niño y una niña con una baja talla. ¿Cómo encaramos el estudio de esta baja talla? ¿Qué exámenes complementarios le pedimos? ¿Qué análisis? ¿Cómo lo iniciamos? Bueno, mira, yo creo que antes de los exámenes complementarios me gustaría, porque si bien arrancamos con Antonella ya percentilada, vamos a hacer el examen físico primero. Porque el examen complementario va a depender de eso. ¿De qué va a depender? Va a depender si la talla es muy baja o no, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a hacer, dentro de la antropometría, hacemos el peso, la talla, el índice de masa, la talla sentada, la envergadura, podemos hacer, eh, si uno quiere, bueno, porque a lo mejor es talla baja y a lo mejor tiene el índice de masa elevado, podemos hacer los pliegues también del tríceps, del tubo escapular. Ante estos primeros datos nos vamos a preguntar, ¿tiene talla baja? ¿En qué? En relación a la población general. Eso sería percentilarlo. Segundo, en relación a la talla de los padres. Eso es hacer la talla del niño con respecto a los padres. Y lo otro es que tiene retraso de crecimiento. En base a eso, justamente, vemos qué solicitud de estudios complementarios o no hacemos. O
o cuándo hacemos el seguimiento. Entonces, por ejemplo, si el niño, ¿cómo hacemos para ver si tiene la talla adecuada a la talla de los padres? Esto, por supuesto que en el capítulo está, ¿no es cierto? Hacemos la talla blanco, el rango genético, que es la predicción de la talla madura de ese niño. O sea, ese niño depende a la talla de los padres, que se espera para a qué percentil podría llegar. Esto es solo pertinente después de los 2 años. ¿Por qué? Porque los 2 primeros años tiene que ver lo que es ambiente y no la genética. En este caso, la talla materna es 151, que la percentilamos y es percentil 5, la talla paterna es 165, que la percentilamos y es percentil 12. Nosotros, si no lo hacemos con la app, vamos a ver que si esa pareja tiene un varoncito, a la talla materna la tomamos como está, pero le tenemos que sumar los 12,5 centímetros, y a la talla paterna la tomamos como está. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos al final del crecimiento en las tablas de percentil, a los 18, 19 años, vemos que el percentil 50 en las tablas argentinas, entre femenino y masculino hay 12,5 centímetros, entonces tenemos que arreglar los sexos. Bueno, entonces, para hablar de la talla del niño con respecto a los padres, acá les dejo, ustedes ya saben, la tabla y la fórmula, y cómo en el capítulo último hay, en este caso se aumenta más o menos 9 centímetros. Este resultado que me da, yo lo pongo en el percentil. Entonces veo que, por ejemplo, esta niña Antonella que está acá, cuando termine su crecimiento, y esto le hice un desvío y me da menos de 280 desvío, cuando termine su crecimiento puede llegar acá. Entonces quiere decir que es en la talla de Antonella, que ahora tiene 2,02, algo así, que está dentro de la talla blanco. Si esto estuviera mucho más arriba, sería no adecuada a la talla parental. Esta es adecuada a la talla parental. También se puede hacer en el apps, en donde pongo un poco las tablas argentinas. La niña está en 2,02, dijimos, y me da la madre 160 y, de 1,60, y el padre 1,19, la madre percentil 5 y el padre percentil 12. La talla ajustada está bien. Si esto no fuera adecuado, me daría en rojo, ¿sí? Ahí va. Bueno, y ahora continuamos con esto, respondiendo a Gaby. Hay etapas en los estudios, y hay una cosa que es importante: ¿hasta dónde llegamos los pediatras? O sea, es muy importante que el pediatra no vea una talla baja y derive al endocrinólogo, o sea, el niño no está atomizado, no podemos derivar al endocrinólogo porque a lo mejor el niño tiene una talla baja que es normal, o si es patológica a lo mejor es porque tiene, lo más frecuencia es un hipotiroidismo, pero no hay que olvidarse de los problemas de absorción, el celíaco. O a lo mejor simplemente está lleno de giardias que me produjo un proceso de mala absorción. Entonces, si a mí estos puntos anteriores, que el niño está talla baja, que el niño no es adecuado a la talla parental, por ejemplo, o que tiene un freno en la velocidad de crecimiento, entonces yo decido hacer estudios complementarios. Bueno, ¿qué puedo hacer? Bueno, un hemograma, ferritina, ver cómo está el riñón, urea, creatinina, orina completa, calcemia, fosfatemia, fosfatasa alcalina, hacer parasitológico, porque ya les digo, a lo mejor está lleno de giardia. Va a depender un poco, muchas veces podemos pedir también la edad ósea. La edad ósea no es algo que nosotros le vayamos a hacer, pero sí le podemos pedir, y es muy rica hacer la edad ósea. Es más, se puede hacer antes de cualquier otro estudio, porque si la edad ósea me llega a dar retrasada, me informa mucho para hacer los diagnósticos diferenciales de cuál es el tipo de hipocrecimiento, aunque sea una variante normal. Entonces, bueno, IgA, anticuerpos para enfermedad celíaca, y recién cuando tengamos alguna patología que vemos en esto, ya quedaremos con una interconsulta. Siempre yo digo interconsulta porque no es una derivación, es una interconsulta. El paciente lo va a seguir el pediatra. A lo mejor, bueno, vemos que tiene una simetría entre el tórax y las piernas, bueno, será el genetista. Vemos que tiene una edad ósea muy retrasada, bueno, y a lo mejor, por ejemplo, esta niña tenía algunas cosas, como por ejemplo que le iba mal en la escuela, o sea, vemos constipación, alguna cosa, bueno, y nos da mal la TSH y la T4, y haremos la interconsulta con el endocrinólogo. Vemos que tiene diarrea, talla baja, que tiene problemas malabsortivos, bueno, podemos pedir los anticuerpos y podemos ver que a lo mejor es
una celiaquía, que también hay mucha frecuencia. Bien, Pero para es eso ya es interesante, la etapa Lili. 2. Es interesante, Lili, lo que decís, que como pediatras generales tenemos que hacer el abordaje. Primero, zoológico. Poder determinar y percentilar a nuestra paciente como cosa básica de consultorio. Después hacer estudios básicos y tener a mano cómo interpretarlos cada uno. No es cuestión de pedir estudios y con los estudios derivar. Nosotros sabemos qué tenemos que pedir y hasta dónde pedimos como parte de dueños de la situación del paciente. Eso está Exactamente. bueno recalcarlo porque como estamos haciendo esta actividad donde muchos de nosotros trabajamos en lugares donde no tenemos acceso a los especialistas y donde no tenemos los medios o los recursos habituales para pedir esta batería de estudios complejas y no los podemos interpretar y no los vamos a interpretar. Yo creo que no es resorte pedirlos si no sabemos qué estamos buscando en cada uno de esos estudios. Me parece que la racionalidad del estudio del paciente con baja talla es muy importante. Bueno, Exactamente, y además ver la frecuencia, ¿no? O sea, si yo veo que pedí estudios para los mínimos que se pide para celiaquía y me da patológico, bueno, no soy yo a lo mejor la que va a seguir este paciente en este momento, vamos a hacer la interconsulta. Bueno, y para eso una cosa importante es la edad ósea. La edad ósea la podemos pedir, bueno, se pide mano y muñeca izquierda con, en el tercer metacarpiano carpiano tiene que estar el foco, tenemos que saber pedirla en un lugar donde la sepan leer, y bueno, y si la edad ósea es retrasada o no, me va a dar mucha información. Entonces, ¿qué diagnósticos diferenciales considerarías, Lili? Perfecto, bueno. Mira, em, si nosotros estamos con un niño menor de 3 años, hay que pensar siempre que el tamaño es dependiente del tamaño al nacer. Acá hay una alta velocidad de crecimiento y puede haber una recanalización genética. El ambiente es el útero de la mamá. Ahora, en el caso de Antonella, ahora que ya está en la segunda infancia, el tamaño se correlaciona con la estatura media parental, ya el canal de crecimiento que elige es el que debe seguir, y la velocidad de crecimiento es de 4 a 7 centímetros por año, para después ir a la adolescencia, donde según el inicio puberal, sea más adelantada o más atrasada, vamos a tener los maduradores más adelantados o más atrasados, y esto se correlaciona mucho con lo que dije recién, que es con los antecedentes de los padres. En el módulo hay uno muy lindo, pero a mí este me parece que nos sirve mucho como pediatra. Si la talla baja es normal para la familia, que ya habíamos visto eso, puede ser uno de los dos hipocrecimientos normales, que es la talla baja familiar. Si es baja para la familia y el aspecto es normal y la velocidad de crecimiento es normal, puede ser un madurador lento. Ya lo vamos a ver ahora. Ahora, si hay disminución de la velocidad de crecimiento, cruce de percentiles, peso bajo, puede haber una patología que vayamos a la desnutrición, o peso normal u obesidad, puede ser que vayamos a hipopituitarismo, síndrome de Cushing. Si es baja para la familia y el aspecto está normal, pero la velocidad de crecimiento es normal, puede ser un síndrome genético. Si la velocidad es anormal y una talla baja desproporcionada, acá tenemos las displasias esqueléticas. Nosotros como pediatras nos vamos a quedar con la talla baja familiar o con digamos, el madurador lento. Y también con el secuelar. Y esto, cuando yo les hablé de desvío, el niño que tiene entre 2 desvíos y 3 desvíos por abajo, pensemos que el 80% todavía tiene talla baja normal y el 20% patológico. El déficit ya mayor de 3 desvíos ya es talla baja al revés, o sea, el 80% es patológico. Ya más de 4, ya generalmente todos son patológicos. Entonces, con respecto a lo que decíamos recién, sobre las características, tenemos, ¿cómo vamos a saber este perfil de si es un bajo familiar o un madurador lento? La historia familiar del bajo familiar es que alguno de los padres es bajo, los dos. El peso a nacer, si la madre fue la baja, como dijimos que el ambiente es el útero, puede ser bajo al nacer. La edad ósea va a ser normal. La inicio puberal, por lo tanto, va a ser a una edad normal. La velocidad de crecimiento siempre es normal, que nos hace el diagnóstico diferencial. El pronóstico de talla va a ser más bajo porque justamente la edad ósea es a la edad cronológica que tiene el niño. En cambio, el madurador lento puede tener historia familiar de maduración lenta, un peso al nacer normal, una edad ósea retrasada, pero ojo, retrasada no más de 2 desvíos estándar, un inicio puberal retrasado normal,
una velocidad de crecimiento normal. Esto es importante porque es lo que hace el diagnóstico diferencial. Y el pronóstico es un poco mejor porque quiere decir que va a cerrar los cartílagos de crecimiento un poquito más tarde, entonces va a crecer un poquito más. ¿Mm? Esto es muy lindo hacer un juego con esto de los perfiles de la edad ósea. Nosotros tenemos, por ejemplo, una edad cronológica dada, una edad de talla más baja, porque estamos hablando de talla baja, pero si la edad ósea es semejante a la edad cronológica, tenemos el perfil de baja talla familiar o étnico-familiar. Nosotros marcamos con una crucecita la edad ósea. Entonces, parecida a la edad cronológica. El perfil del madurador lento es cuando nosotros tenemos una edad cronológica dada, una edad de talla menor y una edad ósea semejante a la edad de talla, como acá. Entonces ese es el perfil del madurador lento. El diagnóstico diferencial con el posiblemente patológico es que tiene una edad cronológica dada, una edad de talla baja, pero la edad ósea es más de 2 desvíos estándar con respecto a la cronológica, como en este caso. Ese niño es un perfil posiblemente o seguramente patológico. Una cosa importante es la velocidad de crecimiento también. Si ese niño además tiene mala velocidad de crecimiento, ese niño tiene una patología. O sea, nosotros tenemos que hacer percentilar al niño, que es compararlo al niño con los otros chicos de su misma edad de sexo. Además, tenemos que hacer una talla con respecto a los padres y además tenemos que hacer la velocidad de crecimiento. Con esto nosotros podemos llegar a un porcentaje muy alto del diagnóstico. Si vos nos tuviera que dar unos 3 o 4 tips para el pediatra de cómo posicionarse ante un niño que uno sospecha baja talla, ¿qué nos dirías? Bueno, ¿qué hacemos? Una buena anamnesis, una buena examen físico en el cual hacemos una buena antropometría, porque si no medimos bien, no podemos comparar bien, o sea, hacerlo bien. Una vez que tengo esto, hacer un buen estudio de los padres, o sea, preguntas de los padres. Entonces, lo comparamos con los padres, a ver si es adecuado o no la talla parental. El niño, lo comparamos al niño con sí mismo en el tiempo, que para eso es hacer la velocidad de crecimiento, y con eso yo ya tengo algo muy importante en el diagnóstico, sin necesidad todavía ahí de hacer estudios complementarios. Y Perfecto. de hacer estudio, el que más haría, si algo tengo duda, es el de edad ósea. Lili, bueno, Perfecto. y nuestra paciente al final, ¿cómo la interpretás? Para Y resumir y bueno, cerrar. mira, nuestra paciente en realidad tiene un tamaño al nacer normal, una baja estatura para la población general, pero una adecuada talla familiar. De ahí podemos empezar las disquisiciones diagnósticas de ella, que puede ser Bueno, esa, la baja estatura para la población general, simplemente. perfecto. Bueno, me parece que ha quedado bastante claro. Yo creo que es un tema difícil, más que nada para el abordaje cuando se mezclan tantas, no solamente cálculos, sino apreciaciones y donde tenemos que poner el juicio clínico y el criterio a la hora de pedir estudios y demás. Más que nada para que sirva al pediatra que está frente a una paciente donde no siempre tiene acceso a los estudios complementarios y a los especialistas. Chicas, para cerrar, ¿alguna cosa más? No, solamente que el punto ese sería hipocrecimiento étnico familiar o baja talla familiar, Baja ¿sí? talla La familiar. posibilidad, Exacto. exactamente. Bueno, ya estamos sobre el tiempo. Agradecerte, Lili, por tan bella exposición que te has mandado, clara, concisa, y a las chicas por participar. Les cuento que esta grabación ha sido hecha previa al encuentro sincrónico. Probablemente nosotros en el sincrónico algunas de estas cosas ya las vamos a contar. Y bueno, la idea es que ustedes se sientan parte de esta actividad y participen porque el foro está diseñado y adaptado a esto para que ustedes dejen sus comentarios. Y verdaderamente ha sido grato terminar otra actividad virtual de esta forma. De mi parte yo me despido, chicas, y les agradezco la participación y el trabajo y compartir este espacio de aprendizaje entre todos. Muchas gracias. Gracias Gracias, Ricardo, gracias a las gracias chicas. Lili, Ricardo. Muchas gracias.
A la expositora, muy bien.